La palabra emociones goza de varios significados. Según la Real Academia Española, su raíz viene del latín emotio y emotionis, que significa estado de ánimo producido por impresiones y por los sentidos. O sea, las emociones entran por los sentidos: el olfato, el gusto, el tacto, el oído, en fin, eh, producido también por ideas o recuerdos, que con frecuencia se traduce en gestos, actitudes u otras formas de expresión. Hay otra traducción también del latín ex movere, que significa alejarse o trasladarse. Y eso es también algo muy interesante, que las emociones quieran hacer con nosotros como personas, movernos, alejarnos del control que podamos tener sobre ellas o que debemos tener sobre ellas. Y precisamente queremos hablar de cómo controlarlas, cómo buscar esa ayuda para poder controlar las emociones. Mire, el ser humano está formado de espíritu, alma y cuerpo. Y cada una tiene sus subdivisiones. Hablando del alma, en este caso, que es donde vamos a platicar hoy, en el alma está la mente, o sea, los pensamientos, las emociones, la voluntad. Así que las emociones que vamos a platicar pues son parte del alma. eh, Ahí se van a desarrollar nuestros sentimientos, nuestros afectos. Obviamente hay emociones positivas, eh, como la alegría, el amor, la paz. Hay emociones negativas: la ira, la vergüenza, el dolor, la tristeza, en fin. Y recuerdo lo que definíamos como emoción. Las emociones entran eh, también por los sentidos: el tacto, el gusto, el olfato, la vista, el oído. O sea, las emociones son reacciones que representan ciertos escenarios o que nos recuerdan ciertos escenarios de nuestra vida. O sea, por ejemplo, hay personas que reaccionan de una manera muy diferente a otras personas bajo un mismo escenario. Por ejemplo, eh, si hay un temblor, está usted en un lugar donde tiembla mucho, las reacciones de ese mismo escenario eh, le pueden hacer recordar cosas fuertes que le van a hacer que se emocione, que quizá llore, se desespere, se angustie. Otros se van a estar tranquilos. Yo estuve por ahí en un terremoto en la Ciudad de México y lo recuerdo y todavía se me enchina la piel, ¿no? Quizás otras personas recuerden el mismo terremoto o otros terremotos y no reaccionen igual. Quizás se pongan a llorar, no sé, cada uno, esa emoción que se despierta por ese recuerdo, por ese escenario, es diferente. Las reacciones son distintas. Algunos, insisto, tendrán temor, otros van a estar tranquilos, otros se ponen a llorar, otros quizás se molesten, se enojen. Cada quien reaccionamos distinto. Por eso las emociones, eh, esa traducción que dije al final, eh, tienden a querer movernos o trasladarnos. O sea, las emociones son impulsos pues que nos mueven a una acción. Entonces no solamente producen sentimientos: ay, se pone triste, está emocionado, se pone muy alegre, sino que eh, esa información que recibe nuestra alma pues empieza a veces a definir o a querer definir. Entonces las emociones de alguna manera van a desarrollar nuestros sentimientos, pero los sentimientos muchas veces son subjetivos. O sea, no alcanzamos a definir cómo nos sentimos. Es que soy un manojo de emociones: estoy triste, alegre a la vez, emociones encontradas. Muchas veces no podemos definir exactamente cómo, cómo podemos, cómo estamos en cuanto a emoción, porque los sentimientos son cambiantes, las emociones también pues son pasajeras. En el alma está la mente, la voluntad, las emociones. Entonces, cuando está una emoción más un pensamiento, surge un sentimiento.
un sentimiento. Por eso cuando ves quizás una película, escuchas una canción, inclusive los olores mismos crean ciertas emociones en tu vida. Hablando por ejemplo, de cuando escuchas una canción, viene un sentimiento porque esa canción o esa melodía te recuerda eh, cuando la viviste o la escuchaste, o la situación que vivías cuando la escuchaste, y tuviste una reacción, una emoción, ¿verdad? Y ahora le sumas un pensamiento y tienes pues como resultado un sentimiento, tristeza, alegría, molestia tal vez inclusive, y un sentimiento, aunque ya lo defino ahorita, no necesariamente es bueno o malo, simplemente es la forma en que tú interpretas la vida en ese momento que lo viviste, porque esa misma canción o esa película o ese aroma eh, que a ti te recordó algo, a otra persona, eso mismo puede ser algo agradable o algo diferente a como a ti te afectó, digámoslo así. Entonces, las emociones en nuestra vida, sin duda, pues que nos afectan, porque influye en nuestra relación con otros, por la forma en que desarrollamos nuestra vida, influenciados por una emoción. De repente todo está tranquilo, todo está bien, y hay alguna situación que se vive en ese momento, llega alguien quizá con el que estás molesto o que te hizo algo, y eh, eh, tienes una reacción y te enojas, ¿verdad? Y entonces pues mejor te vas de allí o te sales de ahí o ya te incomodas, y eso afecta a tu relación con las demás personas. Puedes hasta actuar, hasta salirte del lugar, salirte del grupo, ponerte serio, porque esa emoción afectó tu vida, porque quizá no la has sanado, no la has manejado, no la hemos trabajado, insisto. Entonces, es cuidar, pudieran las emociones controlar nuestra vida, porque estando tranquilos, estando, vamos a decir, con dominio de la situación, de repente llega una emoción producida por alguien, por algo, por un recuerdo, por una canción, por lo que sea, y nos puede mover de esa tranquilidad, y pudiéramos ser esclavos pues de sentimientos, de emociones, ser producto de experiencias pasadas, ¿no? O sea, las emociones, insisto, nos pueden afectar en la relación que tenemos con las personas. Entonces es importante recordar que el pasado o nuestro pasado no puede definirnos. Hay emociones negativas que nos han marcado, ¿verdad? Tenemos situaciones quizá con nuestra familia, con alguna amistad, con alguna empresa, con alguien que algo pasó y nos marcó, y siempre que recordamos ese momento, o siempre que alguien nos habla de la misma manera que nos hablaron o que hicieron tal cosa, volvemos a recordar ese hecho y nos afecta en esa relación presente. Espero estarme explicando. Entonces, nuestras emociones pudieran estar controlándonos. Tenemos que saber manejarlas, y no se pueden quitar, son parte de nosotros. El permitir que nuestras emociones nos controlen o nos empiecen a controlar, pues no es correcto. No es correcto ante Dios, primeramente, ante nosotros como personas, ante los demás, ¿verdad? Muchas veces llevamos una buena relación de amistad, de noviazgo, aún en nuestro matrimonio, pero de repente llega una situación, una emoción que no hemos podido controlar, y daña esa relación o empieza a dañarla. Tenemos que trabajarlas. Eh, claro, insisto, tampoco es negar o condenarlas, porque hay que trabajarlas. Es parte de, somos gente, personas hechas a imagen de Dios, y Dios tiene emociones. Lo vamos a platicar Dios mediante el próximo viernes, cómo Dios es una persona que nos ha hecho a su imagen y semejanza, y tenemos emociones. Debemos agradecer a Dios pues por la capacidad de sentir emociones, y debemos administrar nuestras emociones como un don también que Dios nos da, un regalo que Dios nos da para
administrarlo, para ser buenos mayordomos de él. Así que la forma de manejar nuestras emociones es mediante nuestro crecimiento en nuestro caminar con Dios. Recuerde, por último, somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Dice Romanos 12 precisamente que debemos transformar, cambiar nuestra mente. Si hemos sido dañados o si tenemos recuerdos, si las emociones nos llevan a recuerdos que nos han dañado, tenemos que trabajar eso, cambiar nuestra mente. Dice la Biblia que si alguno está en Cristo es nueva criatura, nueva creación. Las cosas viejas pasaron, por eso tenemos que renovar, cambiar esos pensamientos negativos que nos producen emociones negativas y conductas, acciones, pues ahí entra la voluntad, ¿verdad? Decidimos hacer o no hacer algo en base a lo que sentimos o la emoción que traemos. Entonces, y también recordar, pues, que solamente en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, podemos ser transformados, cambiar, dominar más bien, y recordar que en el poder del Espíritu Santo podemos controlar esas emociones con el dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu Santo. No podemos quitarlas, podemos dominarlas, podemos controlarlas, y ese es un proceso en el que toda la vida estaremos trabajando. Algunas veces lo haremos muy bien, otras pues sí se nos va a escapar, a salir, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Pero ánimo, porque sin duda en Dios tenemos esperanza, y trabajarlo en Dios, y con la ayuda de Él saldremos adelante. El próximo viernes, con la ayuda de Dios, estaremos viendo la segunda parte de este tema. Gracias.